Hola a todos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si toda esa rebeldía que vemos, no sé, en la moda o en la música, realmente cambia algo profundo? Digo, pensemos en esos símbolos súper icónicos de ir contra la corriente, el punk, la onda hippie. ¿Cómo acaban, pues, estampados en camisetas que venden en cualquier tienda grande? Es curioso, ¿no? Es muy curioso, sí, una paradoja constante. Pues justo hoy vamos a meternos a analizar esa relación, que es bien compleja y a veces contradictoria, entre la contracultura y el consumismo. Y nos vamos a guiar con las ideas de un libro que tiene un título que ya dice mucho: Rebelarse vende. Un título bastante directo. Exacto. La idea es explorar juntos si la rebelión cultural de verdad desafía al sistema capitalista o si, y esto es lo irónico, se ha vuelto como uno de sus motores principales. ¿Listos para desmenuzar este asunto? Entrémosle. Bueno, el libro arranca con una idea que la verdad sí te hace pensar. Plantea que la contracultura, esta fuerza que siempre ligamos con el progreso, la crítica a la globalización, el feminismo, el ecologismo, quizás sea en gran medida un espejismo, o sea, un mito. Ajá. Y no solo eso, sino que sugiere que quizás décadas de rebelión cultural, pues no solo no sirvieron de mucho, sino que hasta pudieron ser contraproducentes. Imagínate. Contraproducentes. Sí, y aquí el punto central, o la tesis que maneja el libro, es que esta forma de rebeldía, a diferencia de movimientos, digamos, más clásicos como el socialismo, que buscaban cambiar la estructura económica, esta rebelión se enfoca mucho en la cultura, en las normas sociales, en los estilos de vida. En lo simbólico, digamos. Exacto, en lo simbólico. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma rebelión es detectada, absorbida y, pues, empaquetada para venderse? Y la vende el mismo sistema que supuestamente está criticando. Ahí está el meollo. Claro, y los ejemplos están por todos lados. Piensa en los hippies de los 60. Pelo largo, barbas, las minifaldas, mujeres sin sostén. Eran signos claros de ruptura. Sí, de ir contra la norma establecida. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Muy poco para que las tiendas departamentales ya estuvieran vendiendo collares de cuentas, símbolos de paz. Se volvió moda muy rápido. El sistema no lo vio como una amenaza real, sino como una oportunidad de negocio, una beta de mercado. Y lo mismo pasó después con la estética punk, ¿no? Los pelos parados, los estoperoles. Todo terminó en las pasarelas y en las tiendas. Totalmente. O pensemos en la música. El caso de Nirvana es increíble. Nevermind reventó las listas. Vendió más que Michael Jackson en su momento. Una locura global. Y luego, ellos mismos, conscientemente, intentaron hacer un disco más oscuro, in utero, como para sacudirse aparte de ese público masivo que sentían que no los entendía. Querían volver a sus raíces, digamos, más alternativas. Y también fue número 1. Kurt Cobain, bueno, ya sabemos la historia, vivió atormentado por esa contradicción entre su ideal alternativo, su integridad artística y el éxito comercial masivo. Una tensión muy fuerte para él. Y aquí lo que me parece clave del libro es que nos hace preguntarnos si esa división tan tajante que siempre hacemos entre lo alternativo y lo comercial, entre venderse y ser íntegro, si no será en el fondo una falsa oposición, una falsa dicotomía. Justo eso. Y de ahí como que nace esta figura interesante del consumidor rebelde. A ver, ¿cómo es eso? Pues es la persona que compra ciertos productos como una forma de expresar inconformidad o diferencia. Ah, claro. Como decir, yo no soy parte del rebaño a través de lo que compro. Exacto. Compro esto porque soy diferente o porque estoy en contra de aquello. Pero, ojo, incluso estrategias que parecen más éticas, ¿no? El llamado marketing ético. Zapatos hechos sin explotación laboral, café de comercio justo. Que suenan muy bien. Suenan bien, pero para la lógica capitalista, pues no le hacen ni cosquillas. Si hay un grupo de gente dispuesta a pagar más por productos hechos por trabajadores felices, como lo vieron marcas como The Body Shop o Starbucks, pues simplemente se crea ese nicho de mercado y ya está. Se adapta. Se adapta, exacto. Si vemos el panorama completo, estas prácticas en realidad no amenazan la estructura del sistema. Solo lo ajustan, lo hacen más digerible para las nuevas sensibilidades del consumidor. Tiene sentido. Y bueno, históricamente, la contracultura siempre ha criticado mucho a la sociedad de masas.
esa imagen de los años 50 en Estados Unidos, ¿no? El conformismo, las casitas iguales en los suburbios tipo Levittown. Que eran un símbolo de producción en serie, muy eficiente pero también muy uniforme, muy monótona. Exacto, una felicidad que parecía tener un costo, perder la individualidad. La película Pleasantville, que en México se llamó Amor a Colores, lo ilustra muy bien. Ese mundo perfecto en blanco y negro. Pero sin vida, sin cambio, como estancado. Justo. Y bueno, desde la crítica marxista, o también desde la Escuela de Frankfurt, se vio ese consumismo de la posguerra como el nuevo opio del pueblo. Fuerte esa frase. Sí. Decían que la publicidad no solo vendía productos, sino que vendía el sistema capitalista completo. Prometía la felicidad a través de tener más y más cosas, y según esta visión, pues adormecía a la conciencia crítica, la conciencia de clase. Te mantenía contento y sin cuestionar. Algo así. Pero esto nos lleva a preguntar, ¿de verdad el consumismo es siempre, siempre sinónimo de conformidad ciega? ¿De ser todos iguales? Porque pensadores que vinieron después, como Jean Baudrillard, por ejemplo, propusieron una visión un poco más compleja. ¿Qué decían ellos? Argumentaban que el consumo funciona más bien como un lenguaje, como un sistema de signos, que las necesidades que sentimos tener en gran parte son construcciones culturales. O sea, no necesitamos las cosas solo por lo que hacen. Exacto, no solo por su función práctica, sino por lo que significan, por los mensajes que comunican sobre nosotros mismos. Ah, ok, consumimos significados, no solo objetos. Precisamente, y aquí viene un giro bien interesante que presenta el libro. A ver. Que el motor principal del consumismo moderno no sería tanto el deseo de encajar, de ser como los demás, sino todo lo contrario. El deseo de distinguirse. Exacto, el deseo de distinguirse. Competimos usando el consumo. Queremos tener cosas mejores, o más caras, o simplemente diferentes a las del vecino, a las de la masa. Eso me suena a la vieja idea de Thorstein Veblen, ¿no? Del consumo ostentoso. Justo, el gasto que se hace para demostrar estatus social. Sigue súper vigente, pero quizá con matices. ¿Cómo que matices? Que hoy, como decíamos, no es solo mostrar riqueza bruta, sino distinción, buen gusto, conocimiento, lo que Bourdieu llamaría capital cultural. Claro, saber qué comprar, qué escuchar, qué leer, para marcar diferencia. Y esta competencia por la distinción, fíjate qué curioso, resulta ser un motor mucho más poderoso para el consumo que la simple búsqueda de pertenencia o conformidad. Tiene lógica porque la conformidad tiene un límite, pero la distinción siempre puedes buscar ser más diferente. Exacto, y se ve clarísimo en lo que el libro llama bienes posicionales, cosas cuyo valor depende mucho de que otros no las tengan. ¿Cómo qué? La vivienda en ciertas zonas exclusivas, por ejemplo. El libro menciona Toronto, donde la gente paga fortunas por vivir en barrios céntricos. Y no es tanto por la casa en sí, los metros cuadrados, sino por el estatus que da vivir ahí, porque son lugares escasos y codiciados. Es una carrera, entonces. Se vuelve una especie de carrera armamentista por el estatus. El propio autor cuenta, como anécdota, que paga una suma importante por el simple lujo de poder ir caminando al trabajo. Algo que antes era normal, ahora se vuelve exclusivo y deseable en ciertas ciudades. ¡Wow! Y ni hablar del buen gusto, ¿no? Ese es otro campo de batalla tremendo. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, analizó súper bien cómo el gusto, lo que consideramos refinado contra lo que vemos como vulgar, es una herramienta brutal de diferenciación social. Totalmente. Históricamente, las élites definen qué es tener buen gusto y suelen mirar con desdén, pues, las preferencias populares. Crean barreras invisibles pero muy reales. La estética se vuelve política casi. Así es. Y el caso de la marca Burberry es un ejemplo de libro de texto, ¿no? Cuéntalo brevemente. Bueno, Burberry empezó asociada a la aristocracia británica, a una elegancia muy clásica, muy bien. Sí, el famoso estampado a cuadros. Exacto. Pero cuando empezó a ser adoptada masivamente por otros grupos sociales, digamos, menos prestigiosos según la élite original. Como futbolistas o ciertos jóvenes. Exacto. La percepción de la marca cambió radicalmente. Se sintió vulgarizada. Perdió parte de ese poder de distinción inicial que tenía. Tuvo que reinventarse. Qué interesante. ¿Y cómo conecta esto con la contracultura? Pues el libro argumenta que la contracultura opera de una forma muy parecida. Ser rebelde con tu estilo, con tu ropa, tu música, es una forma de decir, yo no soy como la masa conformista, soy diferente.
Buscas distinguirte. Buscas distinguirte. El problema es que si todo el mundo empieza a adoptar esos mismos símbolos de rebeldía, pues dejan de distinguir, pierden su filo. Se vuelven mainstream. Exacto. Y por eso, la contracultura, o mejor dicho, la búsqueda de distinción a través de la apariencia rebelde, necesita estar siempre buscando nuevos signos de diferencia. Ropa nueva, música nueva, tatuajes, piercings, lo que sea, que inevitablemente tarde o temprano serán copiados, masificados, comercializados. Y dejarán de ser rebeldes. Y el ciclo vuelve a empezar. Es una rueda que no para y que, paradójicamente, le echa muchísima gasolina al motor del consumo. O sea, la rebeldía estética termina alimentando lo mismo que critica. En gran medida sí. Es una carrera sin fin. Bueno, y cambiando un poco de tema, pero relacionado, la contracultura siempre ha tenido esta visión de las normas sociales como algo negativo, como pura represión. Sí, es una idea muy arraigada. Ya desde Rousseau, ¿no? Que criticaba las jerarquías artificiales, la sociedad que corrompía un supuesto orden natural bueno. Y los hippies, claro, rechazaron muchísimas normas de vestimenta, de comportamiento sexual, de la vida familiar de los años 50. Y Freud, por supuesto, con su análisis de cómo la civilización nos exige reprimir nuestros instintos básicos para poder convivir. Exacto. Toda esa línea de pensamiento está ahí. Sin embargo, el libro le da una vuelta interesante. Argumenta que las normas, incluso las que parecen más triviales o tontas, cumplen funciones sociales cruciales, indispensables. ¿Cómo cuáles? Pues piénsalo. Hay unos experimentos fascinantes de un sociólogo llamado Harold Garfinkel, de los años 60. Les pedía a sus estudiantes que rompieran reglas no escritas de la vida diaria. Por ejemplo, actuar como si fueran visitas formales en su propia casa, con su familia. ¡Qué incómodo! Imagínate, generaba una enorme confusión, incomodidad, a veces hasta enojo en sus familias. ¿Por qué? Pues porque no es lo esperado, supongo. Rompe la confianza. Exacto. Porque las normas, aunque no están escritas en piedra, nos dan un marco de confianza. Hacen que la interacción social sea predecible, más o menos estable. Sin ellas, todo sería un caos constante. Entiendo. Entonces, la pregunta que surge es... La pregunta importante es, ¿eliminar todas las normas sociales nos lleva automáticamente a la liberación? ¿O podría llevarnos más bien al caos o incluso a nuevas formas de abuso y explotación? Es una buena pregunta. El libro menciona ejemplos históricos, como el ideal del amor libre en algunas comunas de los 60s, pues en la práctica a veces terminó perjudicando más a las mujeres. O como muchas de esas comunas que intentaron vivir sin reglas fracasaron. Tuvieron que acabar creando sus propias normas y estructuras para poder funcionar, para que la gente cooperara mínimamente. O sea que parece que necesitamos cierto nivel de estructura, de acuerdos compartidos, para vivir juntos. No es tan simple como abajo las normas. Parece que no. Algún tipo de orden social es necesario. Y bueno, el libro también le da como un repaso a cierta visión un poco idealizada, quizá ingenua, de la rebeldía que a veces vemos en la cultura popular. Sí, critica un poco esos clichés. Menciona películas como Belleza Americana, que aunque fue muy aclamada y todo, Sí, ganó el Oscar y demás. el libro la ve como una repetición de viejos lugares comunes de la contracultura de los 60. El protagonista, que cree liberarse comprando un coche viejo, fumando marihuana, despreciando lo material, pero mientras critica el sofá caro de su esposa, o sea, no sale de esa lógica de estatus y consumo, solo cambia los objetos. Es como una rebeldía un poco superficial, o al menos eso sugiere el libro. En cambio dice que Pleasantville, la que mencionamos antes, al menos deja entrever que la propia contracultura, esa irrupción de color y pasión, también podría tener sus lados oscuros o cometer errores. No es perfecta. Exacto. Es una visión un poco más matizada. Y también se pone en duda qué tan efectivas son realmente muchas acciones que se presentan como anticonsumistas. Por ejemplo, Por ejemplo, la idea de hacer pan en casa para rebelarse contra el pan industrial. Algo que se puso muy de moda. sí, mucha gente lo hizo. Bueno, pues eso, argumenta el libro, ayudó a crear un mercado enorme para las panaderías artesanales, que suelen ser bastante más caras que el pan industrial. O sea, terminaste creando un nuevo nicho de consumo, gourmet. Algo así. O la idea de la simplicidad voluntaria. Buscar una vida más sencilla, menos materialista. Que también suena muy bien. Suena bien,
pero puede llevar a una especie de competencia por la autenticidad. El libro cuenta la anécdota de gente que se va a vivir a Vermont buscando esa simplicidad y luego tiene que huir a Hawái porque Vermont ya se llenó de gente buscando exactamente lo mismo. ¿Se gentrifica la simplicidad? Se vuelve otra forma de competencia por encontrar el lugar auténtico, no contaminado, que es en sí misma una lógica muy consumista y de estatus. Está fuerte eso. Y luego está el concepto de cool, algo tan central hoy en día. Importantísimo. ¿Qué es cool y qué no? Ya Norman Mailer lo analizaba en los años 50. Compramos cosas, seguimos tendencias porque son cool. Pero, ¿qué significa ser cool? ¿Es algo inherente a las cosas? ¿O es una etiqueta que les pone el marketing, la cultura? Aquí el argumento del libro se pone muy interesante. ¿Qué dice? Sugiere que lo cool está íntimamente ligado, por un lado, a la distinción social, a no ser como la masa, y por otro, a la rebeldía contracultural, a ir contra la corriente. Tiene sentido. Lo cool suele asociarse con lo nuevo, lo diferente, lo que rompe moldes. Exacto. Pero aquí viene la paradoja. Esa misma coolness, esa búsqueda de lo cool, se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del mismo capitalismo consumista que supuestamente la rebeldía cool dice desafiar. O sea, lo cool vende. Y mucho. Muchísimo. Y los publicistas, las marcas, no es que inventen lo cool de la nada. Sería muy difícil. Lo que hacen muy bien es detectarlo. Lo ven surgir en grupos innovadores, a menudo en los márgenes, en las subculturas. Los llamados cool hunters. Esos mismos. Detectan qué es lo nuevo, lo que está pegando en esos grupos. Y luego lo adaptan, lo masifican, lo difunden al gran público a través de sus productos y campañas. Claro, en cuanto algo se vuelve masivo, deja de ser cool para los iniciadores, para la vanguardia. Ellos ya están buscando la siguiente señal de distinción, la siguiente cosa auténtica. Y el ciclo se repite una y otra vez. Es un ciclo constante que alimenta la obsolescencia, no solo material, sino simbólica. Y críticas muy agudas, como las de Callie Lenz de Adbusters contra lo que él llama el fascismo cool, o las de Naomi Klein en su famoso libro No Logo contra el poder de las marcas. Que fueron muy influyentes. Muy influyentes y muy valiosas. Pero según la perspectiva de este libro, terminan operando y criticando desde dentro de esa misma lógica de mercado. Siguen jugando el juego de buscar la distinción, lo auténtico, lo no comercial, que es precisamente lo que el mercado explota. Qué complicado salir de ahí, ¿no? Entonces, si esta rebeldía individual, la que expresamos con nuestro estilo, con nuestro consumo consciente o alternativo, termina siendo absorbida tan fácilmente por el mercado, ¿o es solo otra forma de competir por estatus? ¿Qué nos queda? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el libro no ofrece una respuesta fácil, pero sí apunta en una dirección. Parece sugerir que enfocarnos solamente en cambiar la cultura, las normas individuales, nuestro propio consumo, puede ser menos efectivo que mirar hacia las estructuras que están debajo, las reglas del juego. ¿A qué tipo de estructura se refiere? Menciona algunas posibles soluciones que van más allá de lo individual, que buscan atacar los problemas generados por esta competencia consumista a un nivel más sistémico, más colectivo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, impuestos más progresivos sobre el consumo o sobre la renta, para reducir las brechas de desigualdad que alimentan esta carrera por el estatus. Regulaciones más fuertes sobre la publicidad dirigida a niños, sobre el tamaño de los coches que generan externalidades negativas. Cosas más concretas, de política pública. Exacto. Quizás una semana laboral más corta para romper ese ciclo de trabajar más para poder gastar más. O sistemas como los permisos de contaminación que se puedan intercambiar, para ponerle un precio a dañar el medio ambiente. Son medidas más estructurales. Sí, y la propuesta del libro es ver estas medidas como una especie de pactos de no agresión social, acuerdos colectivos, impuestos desde la política, para limitar las formas de competencia individual que terminan siendo dañinas o contraproducentes para todos a largo plazo. Suena lógico. Pero, curiosamente, a veces sectores de la izquierda, influidos por esa mentalidad contracultural que desconfía de cualquier norma o regulación estatal, rechazan este tipo de propuestas. Las ven como represivas, como un límite a la libertad individual, cuando quizás son necesarias para un bien común. Es otra paradoja. La herencia contracultural dificultando soluciones colectivas. Podría ser,
Es algo en lo que el libro nos deja pensando. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto que hemos platicado? Pues hemos visto que la relación entre rebelarse contra el consumismo y el propio mercado es bastante más enredada de lo que parece a simple vista. Mucho más. Casi simbiótica con él, como que se alimentan mutuamente, ¿no? La contracultura genera novedades, distinciones, y el mercado las aprovecha para vender, creando ciclos de dependencias y consumo. Exacto. Es una dinámica compleja y constante. Y la gran pregunta que nos deja flotando el libro, y que creo que vale la pena seguir, pues masticando, reflexionando, ¿cuál sería? es esta. Si los actos individuales de rebeldía cultural, o de intentar un consumo alternativo o consciente, son tan fácilmente absorbidos por el sistema, o si acaban siendo solo otra forma de competir por estatus. Entonces, ¿dónde deberíamos enfocar nuestra energía si queremos lograr cambios sociales que de verdad sean profundos y duraderos? Buena pregunta. ¿Y sugiere algo el libro? No da una respuesta cerrada, pero sí una pista. Quizás la clave no esté tanto en obsesionarnos con qué compramos o cómo nos vestimos para sentirnos únicos y diferentes, sino en voltear a ver las reglas del juego en sí. Las estructuras que mencionabas. Justo. Las políticas económicas que generan desigualdad, las estructuras sociales que nos encasillan, las grandes cuestiones de justicia, de equidad, que podrían permitirnos tal vez pasar de ser principalmente consumidores compitiendo entre nosotros a ser ciudadanos más activos, más comprometidos con construir algo en común. ¿Pasar de la distinción individual a la acción colectiva? Podría ser una forma de verlo. Sin duda es un planteamiento que da mucho que pensar. Definitivamente. Deja la reflexión abierta y con ganas de, explorar más estas ideas. Exacto. Vale la pena seguirle dando vueltas.